Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Mario Soto Ramos, neumólogo pediatra, y hoy quiero platicar con ustedes algunos aspectos muy importantes sobre la espirometría. Primeramente, quiero comentarles a ustedes qué es la espirometría, pero también hablaré con ustedes sobre cómo se hace la espirometría, a quiénes se le deben de hacer una espirometría y un aspecto muy importante, en dónde te debes de hacer una espirometría. En primer lugar, vamos a platicar un poco de qué es la espirometría. La espirometría es un estudio que mide pues una parte de la función pulmonar, es decir, mide la mecánica respiratoria y lo hace a través de soplando, es decir, es un estudio que se trata de soplar, que se sopla a través de una boquilla y esta boquilla está conectada pues a una computadora. En los equipos actuales pues esto es una maravilla con la tecnología. Lo que hace este estudio es que mide la cantidad de aire que se puede expulsar de los pulmones y de esta manera se puede conocer o tener pues una aproximación muy cercana al tamaño de los pulmones. Pero sobre todo lo que es de gran utilidad en la espirometría es que mide la eficiencia que tiene el pulmón para vaciarse. ¿Por qué mide la eficiencia de vaciamiento pulmonar? Bueno, porque mide todo el volumen de aire que podemos expulsar de los pulmones en una maniobra de expiración forzada, es decir, la persona agarra mucho aire y sopla fuerte a través de una boquilla, entonces se mide el volumen de aire que se logra expulsar en la maniobra total de expiración y también se mide el volumen que sale en el primer segundo de la expiración. Imagínense ustedes que tengo una botella con agua y esta botella está llena de agua y aquí tiene un orificio. Si yo le aplasto aquí así, pues vacío la botella, ¿no? Si el orificio es grande, el vaciamiento de la botella lo puedo lograr rápidamente porque el orificio es grande. Si el orificio está muy reducido de tamaño, de diámetro, entonces yo batallo para poder vaciar esa botella. Es lo mismo que pasa en los pulmones. Si yo lleno los pulmones de aire y los bronquios, que es por los tubos por donde sale el aire hacia el exterior, están obstruidos, el vaciamiento del pulmón no se logra de manera muy eficiente, es decir, tarda tiempo en vaciarse. Por ese motivo es que la proporción de aire que sale en el primer segundo de la expiración contra el total de aire que sale, pues realmente se reduce esa proporción y por ese motivo es que mide la eficiencia de vaciamiento pulmonar. La espirometría pues es una prueba de soplar que consiste en conocer el volumen de aire que una persona puede expulsar de sus pulmones habiendo llenado previamente los pulmones en una inspiración profunda y habiendo soplado de una forma forzada para vaciar sus pulmones y de esta manera podemos conocer de manera muy precisa si existe obstrucción bronquial. De esta manera la espirometría es un estudio que le decimos el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedades obstructivas de los bronquios. ¿Como cuáles enfermedades? Pues el asma es una enfermedad obstructiva y también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, es una enfermedad obstructiva pues, de la vía respiratoria, de tal manera que son muy importantes esta espirometría para poder hacer el diagnóstico de ese tipo de padecimientos, para comprobar el diagnóstico y para poder clasificar qué tan grave es la obstrucción en ese tipo de personas, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace la espirometría. Y bueno, para esto es importante también saber, vamos a hablar un poquito de a qué personas se les tiene que hacer una espirometría. ¿Qué individuos son los que deben de hacerse una espirometría? Y bueno, pues aquí se recomienda que se haga una espirometría, por ejemplo, todas las personas que tengan eventualmente dificultad para respirar, que sientan cierta molestia, tos crónica, por ejemplo, que tienen tos de evolución prolongada sin saber por qué, o que tengan un sonido en el pecho, como que les silba el pecho, o que tengan un problema de hacer ejercicio porque le falta el aire, o un dolor en el pecho, son indicaciones de hacerse una espirometría. También, por ejemplo, todos los individuos con asma. Si usted tiene asma o le han dicho que tiene asma y tiene más de 6 años de edad, se tiene que hacer una espirometría en algún momento para conocer cuál es la evolución de su enfermedad, para comprobar el diagnóstico de su enfermedad y para saber qué tanto está afectando la función pulmonar. Todos los individuos con asma deben de tener una espirometría en algún momento de su evolución. También todos los individuos que les han dicho el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica deben de hacerse una espirometría. De hecho, es un requisito para el diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un requisito indispensable el hacer una espirometría. Es tan importante como, por ejemplo, para alguien que tiene diagnóstico de hipertensión pulmonar,
pues antes de poder decir que tiene hipertensión pulmonar, aunque tenga síntomas como que le duele la cabeza, como que ve lucecitas y ese tipo de cosas, pues hay que hacer una medición de la presión sanguínea antes de poderle dar tratamiento. A alguien que sospecha que tiene diabetes, por ejemplo, pues hay que medir el nivel de azúcar. Así es importante el diagnóstico de EPOC. Es indispensable hacer una espirometría. En el diagnóstico de asma no es indispensable, pero sí es muy importante hacer una espirometría. Hay otras enfermedades como la bronquitis crónica de otras causas, el enfisema también, digamos, parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la bronquitis crónica y el enfisema, la fibrosis quística, que es una enfermedad poco frecuente, pero que si alguien tiene diagnóstico de fibrosis quística, se tiene que hacer una espirometría. O bien, si usted ha fumado y tiene más de 40 años, aunque no tenga síntomas, hágase una espirometría, es muy importante para poder saber si tiene usted una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tiene algún efecto dañino por el cigarro en la función pulmonar. Entonces, pues, la espirometría en el paciente que tiene factores de riesgo es importante para diagnosticar tempranamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y no esperarse hasta que tenga los síntomas. Y también aquellas personas que se han expuesto a factores laborales en el trabajo, pues, como el polvo, el humo, los vapores químicos, personas que están expuestas a factores inhalantes en el entorno, en el trabajo, deben de hacerse una espirometría para poder detectar si existe o no una repercusión pulmonar por esa exposición a los factores ambientales. Y también una persona que se va a operar, una cirugía, se va a hacer una operación, es importante hacerse una espirometría como parte de la evaluación preoperatoria. No solamente medir cómo está la coagulación, cómo está la hemoglobina, cómo está la placa de tórax o un electrocardiograma, sino que también hay que hacerse una espirometría porque es posible que haya algún problema ahí a nivel pulmonar que no se ha diagnosticado y hay que detectarlo antes de que entre a cirugía. Imagínense que está en la operación y se le cierran los bronquios y el anestesiólogo empieza a tener grandes dificultades para manejar a un paciente que no fue diagnosticado. Es muy importante hacer un diagnóstico previo y una evaluación adecuada en todo paciente que se va a ser sometido a una operación. También los deportistas de alto rendimiento, es bueno que se hagan una espirometría, o si usted piensa hacer ejercicio en un gimnasio, aunque no sea de alto rendimiento, pero tiene mucho tiempo que no hace ejercicio, se tiene que hacer una espirometría para poder saber si anda bien de sus pulmones y entonces es muy importante. También los individuos adultos arriba de 60 años se deben de hacer una espirometría para ver cómo anda su función pulmonar, porque se sabe que la función pulmonar va declinando normalmente con la edad. Y tenemos que detectar aquellos individuos en los que la declinación o el descenso de la función pulmonar es más rápido que en otras personas. Entonces, con esto hemos hablado de qué es la espirometría, qué mide la espirometría y a quiénes le deben de hacer una espirometría o las indicaciones. El otro aspecto muy importante que hay que mencionar es en dónde me puedo hacer una espirometría. Fíjense que esta parte es súper importante. ¿Por qué? Porque una espirometría tiene que estar bien hecha para poder arrojar un resultado que sea confiable. Es decir, no es nomás tener un equipo y leer el manual y decir, bueno, se dice que se hace así, que se le presta ese botón, que agarra aire y que sople y ya. No, fíjense que para poder hacer una espirometría es necesario que la persona que hace el estudio haya recibido un curso y un entrenamiento y una certificación, que tenga una certificación para que se demuestre que ese individuo hace un estudio de manera correcta. ¿Por qué es súper importante esto? Porque si no se ejerce las maniobras de manera correcta por el paciente para soplar de manera correcta, entonces la medición va a estar hecha de manera inadecuada y existen diferentes elementos que permiten demostrar que la espirometría fue hecha correctamente. Y para eso, el individuo el técnico, pues, que hace la espirometría, pues tiene que estar adecuadamente entrenado y certificado para que pueda usted hacerse un estudio en un lugar donde el resultado sea confiable. Si no, entonces los resultados que le van a arrojar van a ser totalmente pues no válidos y no van a poder ser realmente aplicados los criterios de diagnóstico o de evaluación de la condición que se está considerando que usted tiene y que fue diagnosticada por medio de una espirometría. Entonces, pues, para esto quiero comentarles que en CEDI, Centro de Evaluación y Diagnóstico en la ciudad de Culiacán, contamos con un laboratorio para realizar pruebas de función pulmonar, incluyendo la espirometría, que se hace de manera basal
o con respuesta a medir al broncodilatador. Es decir, se hace la espirometría, se le pone un medicamento para verificar que abre los bronquios y poder saber si efectivamente el medicamento está siendo efectivo. Y también tenemos una prueba que se conoce como prueba de reto bronquial con ejercicio. Significa que a un individuo se le hace una espirometría y si esta es normal, lo subimos a una caminadora. Seguimos un protocolo establecido de manera internacional para hacer un reto con ejercicio. Es decir, se sube a la caminadora, se sube de nivel la caminadora, empieza a hacer ejercicio, a caminar a una velocidad estandarizada que se va incrementando progresivamente y después de un tiempo determinado se baja de la caminadora y se hace otra vez la espirometría. Y si vemos que después del ejercicio los volúmenes que mide la espirometría disminuyen, eso quiere decir que el individuo tiene un problema bronquial, como por ejemplo el asma, en el cual el ejercicio resulta ser un factor que provoca obstrucción bronquial y permite hacer el diagnóstico también de asma, documentando esta condición conocida como hiperreactividad bronquial. Pues bien, en CEDI, Centro de Evaluación y Diagnóstico en la ciudad de Culiacán, contamos con los equipos y el personal certificado para que usted se haga una espirometría con estándares internacionales y tenga un resultado confiable para que junto con su doctor puedan establecer estrategias diagnósticas y de evaluación de su condición de salud respiratoria. Visítanos en CEDI, Centro de Evaluación y Diagnóstico, Precisión y Confianza.